recurso urgente. Parece ser que también nos quiere hablar de la transición contada a nuestros padres. Es compañero nuestro, que eso ya sería un motivo para poder venir aquí a hacer una charla, pero además de eso, Juan Carlos es profesor de la Universidad Complutense de Madrid, en la Facultad de Ciencias Políticas, ha sido asesor de Izquierda Unida y también del gobierno venezolano, de Hugo Chávez. Tiene muchos libros en su haber, el de No nos representan, La transición contra nuestros padres, Dormíamos y despertábamos, acerca del 15M, y varios más, y de hecho, bueno, pues viene a hablarnos de los dos que os hemos comentado. También quisiera destacar su página personal, la de la Comuna de Ideas, que me parece que es, bueno, pues una página web de las principales para tener información política y una reflexión que me parece bastante profunda. Juan Carlos es un activista, pero también es lo que en otra época se llamaría un intelectual comprometido, se puede decir así. Y eso me parece importante porque Juan Carlos no es solo un intelectual de los que piensan las cosas, pero en un sillón, que eso pues hay quien lo hace. Juan Carlos no solo reflexiona sobre la realidad política de Venezuela, sino que además se va allí, vive esa realidad. Y yo creo que la opinión que él pueda tener sobre la experiencia revolucionaria de Venezuela es una opinión mucho más fundamentada que la que pueden tener otros que desde la comodidad de un país del primer mundo pueden permitirse el lujo de criticar y decir que en Venezuela, que no sé qué. Juan Carlos apoya a Venezuela, pero lo hace de un modo crítico. Y yo creo que esa crítica que él puede hacer a Venezuela es una crítica mucho más fundada, porque ha conocido la realidad de allí, sabe sus pros, sabe sus contras, y yo creo que es una crítica más cualificada que la que pueden tener pues estos intelectuales de derechas que hablan en intereconomía cuando hablan de Venezuela, o incluso algunos que se dicen de izquierdas y que, bueno, echan pestes sobre la revolución bolivariana. Decir también que me parece un gran acierto que hayamos inaugurado bueno, pues esto que espero que sea una práctica de hacer conferencias en la sede de Izquierda Unida, que es una sede abierta, no solo para los militantes, sino también para la ciudadanía, donde podamos hablar, podamos debatir, podamos hablar de ideas políticas. En la izquierda siempre estamos constantemente debatiendo, y sobre todo debatiendo de nosotros mismos, qué es la izquierda, quién es de izquierdas, quién no es de izquierdas, si el PSOE es de izquierdas, si Bildu es de izquierdas, y eso que mucha gente cree que es un error, para mí es un acierto. La izquierda tiene constantemente que replantearse a sí misma qué es la izquierda, porque la izquierda es cambio, la izquierda es movimiento. En otra época habían dicho que la izquierda es dialéctica. Si el mundo va cambiando y el mundo se va transformando, la respuesta de la izquierda se tiene que adaptar a esos cambios. Y la izquierda de ayer no puede ser la izquierda de hoy ni la izquierda de mañana. Por eso constantemente estamos preguntándonos qué es la izquierda, y yo creo que es bueno que sepamos en cada momento histórico y concreto qué es la izquierda política. Y sobre todo también, y con esto acabo, pensando que en las siguientes elecciones Izquierda Unida va a tocar poder. Pero no solo poder municipal, que ya tenemos nuestra cuota, no solo poder autonómico, por ejemplo en Andalucía, sino que yo creo que no es descabellado pensar que en las próximas elecciones pueda haber ministros de Izquierda Unida, igual que hay consejeros de Izquierda Unida ahora mismo en Andalucía. Para eso tenemos que tener muy claro qué es la izquierda, porque para hacer lo mismo que hacen los socialdemócratas, que lo hagan ellos. Nosotros tenemos que tener un sello propio allá donde estemos. Ser oposición es muy fácil, porque no te compromete nada. Ser gobierno y tener que influir con tus políticas en la vida real de las personas, eso yo creo que es muy distinto, y que para eso hay que estar preparados, hay que tener muy claro qué somos, qué queremos y qué vamos a hacer. Y para eso las reflexiones de personas como Juan Carlos yo creo que son imprescindibles. Así que yo no me extiendo más, Juan Carlos. Muchas gracias. ¿En dónde estaba yo? En Córdoba. No, decía que hace un mes Madrid era la capital olímpica del mundo y ha sido durante 2 semanas la capital olímpica de la mierda. Creo que es una reflexión importante, ¿no? ¿Cómo es posible que tantos madrileños y madrileñas apoyaran esa locura de hacer una ciudad olímpica cuando no tenemos dinero ni para limpiar nuestra basura, ¿no? Es decir, esa construcción absolutamente falsa de alguna manera nublar la cabeza a la gente para que diga, ay sí, vamos a hacer una ciudad, vamos a hacer unas olimpiadas, cuando no tienes ni músculo suficiente para tener tu ciudad limpia. En cambio, ¿cuánta gente se vio de alguna manera cegada, ¿no? Por esos espejitos de nuestros dirigentes para construir una ciudad olímpica, y cómo se olvidaron de sus propios problemas con la oferta, ya digo, de que íbamos a ser tan importantes de ser una capital olímpica, cuando en el fondo lo real es que éramos la capital mundial de la basura. Hay un espejito, contaba hace un rato, un espejito de la madrastra que nos dice siempre que somos más guapos de lo que realmente somos. Y una de las tareas es
intentar romper ese espejo o cambiarlo por un espejo que nos ayude realmente a entendernos y a vernos. Yo creo que estamos en un momento histórico donde tenemos dificultades para entender lo que nos está pasando. Y si para algo sirve un profesor de ciencia política, es no solamente para contar lo evidente, sino para intentar ayudar a ver las cosas que no se ven. Si no, yo creo que nuestro trabajo no será relevante. Para darnos cuenta de ángulos que suelen estar ocultos y que no nos permiten a veces ni siquiera indignarnos, ¿no? Yo siempre digo que la patrona de la ciencia política es Casandra. Saben ustedes que el mito de Casandra, o la leyenda de Casandra, es que Casandra quería el don de la adivinación, quería poder ver el futuro. Y entonces se lo pidió a Apolo. Y Apolo le dijo, te lo consiento, te lo voy a conceder, pero a cambio te tienes que empiernar conmigo. Y ella dijo, bueno. Entonces Apolo le concede el don de la adivinación, pero cuando va a cobrar la parte de su trato, le dice Casandra que no quiere. Entonces él se enfada porque la ha engañado, le escupe en la boca y al escupir en la boca la está condenando a que todo lo que salga de su boca sea escuchado como una mentira. La maldición de Casandra es que sabe lo que va a ocurrir, pero nadie la cree. Y entonces su dolor es predecir el futuro, saber que si van a rescatar a Helena va a ser el fin de Troya, avisar a sus conciudadanos, pero que no le hagan ningún caso. Fíjese que en la ciencia política o en las ciencias sociales, o simplemente a menudo la gente decente o la gente consciente ve cuáles son las causalidades, sabe lo que va a ocurrir, y nuestro dolor a menudo es preguntarnos por qué la gente no reacciona, ¿no? Y de alguna manera lo que vengo a compartir con ustedes es precisamente eso, ¿no? ¿Cuáles son las razones que llevan a que la gente no reaccione? A veces, o a menudo, somos bastante aguafiestas en la izquierda. Somos gente que, es verdad que como prevemos lo que va a ocurrir, a veces regañamos a la gente en exceso, sin darnos cuenta de que igual no tienen las herramientas para verlo, y nosotros en vez de ayudarles a que lo vean, somos como muy listos y les regañamos. Os contaba el otro día, yo tenía una novia que quería que me quisiera, pero no era nada sencillo aquello. Y yo, como una señal de amor supremo, decidí ir a ver con ella Ghost. Una película sentimental, hay una cosa. Y está ahí toda aburrida viendo aquella película. Toda aburrida. Coño, qué película. Y en un momento dado le dije a ella, oye, si ese tipo atraviesa las paredes, ¿por qué no se cae al piso de abajo? Y ella se giró y me dijo, tú siempre jodiendo las películas. De alguna manera, fíjense ustedes, la izquierda tiene la obligación de esa mirada donde tú veías, en Madrid veíamos que nos trajera la ciudad olímpica iba a ser un desastre, ¿no? Iba a ser terrible, ¿no? Pero teníamos dificultades para convencer a las madrileñas y los madrileños. Bueno, me preguntaban hace un rato unos periodistas por qué un curso urgente o por qué revisitar la transición. Fíjese, urgente porque el corazón de lo que quiero compartir con ustedes es que en este momento concreto, ahora mismo, estamos echando un pulso por un nuevo contrato social. Es decir que, a la muerte de Franco, España se incorporó al modelo constitucional de posguerra. En el año 45 termina la Segunda Guerra Mundial, la derecha se había hecho fascista y había sido derrotada. Y por tanto, se van a poner en marcha una serie de órdenes constitucionales en toda Europa, marcados por el triunfo de los que habían ganado la Segunda Guerra Mundial, que era la izquierda, ¿no? Bueno, pues eso que nosotros nos incorporamos después de la muerte de Franco en el año 78, ahora mismo está en cuestión. Hace ni 6 años, ¿recuerdan ustedes cuando la crisis de Lehman Brothers, cuando se hunde ese gigante y arrastra, ¿no?, a toda la economía norteamericana y a la economía mundial? Salieron Sarkozy, Angela Merkel y Obama a decir que había que hacer un capitalismo de rostro más humano, que había que refundar el capitalismo para que fuera más solidario con la gente. Si se dan cuenta ustedes, 5 años después está pasando todo lo contrario. Es importante entender que cuando ellos salieron a decir que había que refundar el capitalismo es porque estaban convencidos de que íbamos a salir a la calle a buscarlos y a colgarlos de las farolas. Estaban convencidos de que íbamos a hacerlo. Y en cuanto se dieron cuenta de que no salimos a la calle a colgarlos de las farolas, dijeron, ah, estos están bastante domesticados y por tanto vamos a hacer lo contrario. Y ahora mismo está en juego, créanme,
el contrato social de posguerra. El artículo 1 de la Constitución está en juego. Por eso es un pulso. ¿Y saben cuál es el problema? Que en el pulso, si lo pierdes, te van a hacer mucho daño en el brazo y tenemos la experiencia de América Latina, vamos a tardar 20 años en recuperarnos. 20 o 25 años. Más de una generación. Por eso es urgente nacer a la conciencia, porque si perdemos el pulso que hay ahora mismo en juego, creo que vamos a tardar mucho tiempo. Y no solamente eso, sino que yo no tengo claro que si perdemos el pulso nos recuperemos, porque los instrumentos, las herramientas que tiene ahora mismo el poder para atraparnos son mayores que las que tenían hace 20 o 25 años, ¿no? Por eso, insisto, creo que es muy urgente, ¿no?, que hagamos esta reflexión, que le demos un par de vueltas. Bueno, miren ustedes qué importante es, decía Bertolt Brecht, que había que hacer preguntas que nos abrieran la conciencia. Y Bertolt Brecht decía aquello de ¿qué es fundar un banco? ¿Qué es robar un banco en comparación con fundarlo? ¿No? Es decir, que es mucho más delito, ¿no?, seguramente fundar un banco que robarlo. Bueno, haciendo esas preguntas, uno no puede dejar de recordar la demonización de hace unos días de David Fernández de las CUP, porque de repente blandió una sandalia. Además, no estaba ni muy sudada, ¿no? Entonces, enseñó el tipo la sandalia y de repente todos los medios a atacarle, incluido el país, incluido nuestro compañero Cayo Lara. Una manera que creo que es desafortunada. Y de repente insultan, ya digo, a David Fernández diciendo que está insultando a la soberanía popular, que está atacando de una manera terrible la legitimidad del Parlamento, que es intolerable. Y uno recordaba cuando una diputada del Partido Popular en sede parlamentaria dijo a 6 millones de parados que se jodan. Sí. Y resulta que cuando le afeamos a esa sinvergüenza que dijera a 6 millones de parados que se jodan, dijo el mismo país y todos, no hay que sacar las cosas de contexto, no hay que sacar las cosas de quicio. Es decir, una doble vara de medir, donde a veces no estamos lo suficientemente indignados para decir o todos iguales o nadie, ¿no? Y por tanto, ya digo, creo que es muy importante que tengamos ese músculo bien tensado. Miren, lo que vengo a compartir con ustedes centralmente es algo que nos contó hace muchos años Walter Benjamin. Walter Benjamin, un tipo de la escuela de Frankfurt, un alemán muy listo, un marxista pero heterodoxo. Qué importante leer a Marx, pero no leer a Marx como si fuera una Biblia o como si fuera un catecismo. Como me gusta decir, ni Marx ni menos, ¿no? Es decir, leer a Marx, pero en la medida en que sabemos que es un tipo que escribió hace 150 años. Un tipo que escribió en un momento concreto donde había la posibilidad de verle la trama al capitalismo, pero no pretender que nos va a servir 150 años después igual Marx como si no hubiera pasado nada, ¿no? ¿Qué necesidad tenemos de catecismos? Ludovico Silva, un filósofo venezolano muy listo, borracho, caribeño, decía que si los loros fueran marxistas serían marxistas ortodoxos, ¿no? Pero por fortuna nosotros no somos loros y tenemos que leer a Marx, ya digo, desde nuestra visión. Yo le digo a mis alumnos que cuidado con los conceptos. Tú lees palabras de hace 150 años y no te das cuenta de que significan cosas diferentes hoy que cuando Marx las estaba escribiendo. Lees Dictadura del proletariado y piensas en Pinochet o en Franco. No, Marx no estaba pensando en ese tipo de dictaduras, ni mucho menos. Por tanto, fíjese qué detalle importante para darnos cuenta de que cualquier autor del pasado, incluso uno tan grande como Marx, hay que mirarlo con la distancia del tiempo. Bueno, Walter Benjamin, un autor heterodoxo marxista, huye de Alemania, se va a París, en París entran los nazis, huye para España, con la mala suerte, para él y para nosotros, que había ganado Franco la guerra, lo detienen y se lo entregan a la Gestapo, y esa noche el tipo decide quitarse la vida. Antes de quitarse la vida, Walter Benjamin había escrito unas tesis que luego se van a publicar como tesis de filosofía de la historia, que van a darle la vuelta al marxismo, con cosas muy interesantes. Una cosa, por ejemplo, decía él, pero Marx se equivocó, ¿cómo que las revoluciones son momentos de aceleración de la historia? No, si la historia está siendo acelerada por el capitalismo, las revoluciones, si aceleran el capitalismo, lo que va a generar es más basura. Y Walter Benjamin, súper listo, dijo que las revoluciones eran echar los frenos de emergencia de la historia. Fíjese lo contrario, ¿no? Es decir, era un tipo contraintuitivo que no se llevaba a entender. Bueno, antes de quitarse la vida, el tipo dice, ¿cómo no hemos visto que venían los nazis? El tipo se quita la vida en 1940 y dice, pero si es que en el 33, si ustedes van a Berlín, enfrente de la Humboldt Universität, en el suelo hay una ventana, y miras en la ventana y abajo hay estanterías vacías.
una sala como esta, ¿no? Un poquito más grande. Y es raro, hace España, una obra medio terminar, ¿no? Es que esto es raro. Y arriba hay una placa que dice que es donde en el año 33 los nazis comenzaron su reinado quemando libros. Y dice Walter Benjamin, en el 33 quemaron libros, en el 34 hicieron la noche de los cuchillos largos, donde ejecutaron a la parte izquierda del nacionalsocialismo. En el 35 hicieron las leyes de Nuremberg que prohibieron los matrimonios entre judíos y nazis. En el 36 hicieron la obra, la muestra de arte degenerado de Múnich. En el 37 prohibieron a los judíos ejercer las profesiones liberales. Después invaden Polonia y dice, ya después es demasiado tarde, ¿no? Entonces, él decía, ¿por qué no hemos visto que venían los nazis? Y el tipo dice, porque estamos pensando mal. Porque estamos pensando mal. Y es un tipo que empieza a plantearnos, o pensamos de otra manera o estamos jodidos, ¿no? Como me recuerda, más o menos en la misma época, a Ortega y Gasset diciendo, lo que nos pasa es que no sabemos qué nos pasa. Es decir, una reflexión donde no tenemos las herramientas para ver qué demonios nos está ocurriendo. Y bueno, y ahí es donde empezamos a intentar encontrar elementos que nos ayuden a ver cosas que están escondidas. El otro día, fíjese, yo le cuento mucho a los alumnos cosas que parece que las ponemos en marcha desde nuestra estricta libertad. Por ejemplo, el consumo de drogas. Que parece que la gente consume drogas en nombre de su libertad. Y fíjese qué curioso, durante el franquismo, y sobre todo ya la muerte de Franco, la droga que se consumía en este país era el hachís, o la grifa. Una droga de pleno empleo, tú terminabas tu jornada laboral, te hacías tu porrito, buena onda, con tus amigos, dormías, y al día siguiente te vas a trabajar. La desindustrialización que trajo el Partido Socialista, ¿qué droga vino? La heroína. Una droga que ya no era una droga de gente que trabajaba, sino de gente sin trabajo. Una droga autodestructiva, una droga que se cargó a toda una generación. Después empezó el boom especulativo y España y la Expo y no sé qué, no sé cuántos. ¿Cuál fue la droga? La cocaína. Y de repente la cocaína se convirtió en la droga por excelencia, que hasta en las bodas pasaban bandejitas con cocaína. Después terminó la etapa de la cocaína y vino, bueno, de lunes a viernes mi vida es una mierda, yo necesito inventarme un mundo paralelo, las pastillas me van a ayudar, o las drogas estas de síntesis, ¿no? Y de repente alargo la noche como si fuera un día, la alargo hasta casi la madrugada y me construyo un mundo paralelo. ¿Por qué les cuento esto? Porque fíjense que las drogas que parece que la gente joven las consume en un acto de estricta libertad es mentira. Es mentira. Dense cuenta ustedes como incluso algo que parece que es un acto de autonomía personal está determinado también por realidades económicas y por intereses concretos. Por intereses concretos. Porque también es muy fácil, ¿no? ¿Por qué ETA empezó a asesinar a dealers en el País Vasco? ¿Por qué? Porque resulta que se empezó a distribuir heroína por parte de la policía en los lugares donde había una juventud más conflictiva y más peleona. Y de repente apareció heroína en el País Vasco, en Madrid, en Valencia, en Barcelona, en sitios donde la gente podía optar por salidas políticas, mejor que se metiera en la heroína. Esto les cuento que son esas cosas, ya digo, que tenemos que reflexionar para ver, ¿no? lo que nos ocurre. Pensando en estas cosas, el otro día vengo contando que me llama la atención, bueno, el cine, ¿no? El cine me llama mucho la atención, yo utilizo mucho el cine. Sobre todo porque como la gente joven no lee tanto como debiera, pues hay que buscar ejemplos del cine, ¿no? Todos los años les digo a los alumnos que lean y les digo que lean Guerra y Paz, porque además Guerra y Paz, como es así como cuadrado y grande, parece... Les digo que pueden leer Guerra y Paz y cuando hagan un botellón, parece una botella de Don Simón, de Tetra Brick, y pueden ahí como disimularlo, ¿no? Un día lo estaba contando a mis alumnos, digo, bueno, y cuando hayáis botellón, Guerra y Paz parece la botella de Don Simón. Y me dice un alumno, Don Simón, profe, eso será para los ricos, ¿no? Y dije, joder, ¿qué estarán bebiendo eso? Estarán bebiendo eso. Si Don Simón es para ricos. Bueno, fíjense que es muy curioso cómo las películas cada vez les ponen más numerales, ¿no? Los Pitufos 2, La Edad del Hielo 5, La Jungla de Cristal 7, Rápido y Furioso 29, ¿no? Entonces fíjense que esas películas que le ponen los numerales, por supuesto, no en números romanos, porque si no, dicen, igual la gente no lo entiende y no estoy aquí haciendo... Fíjense qué curioso que detrás hay una idea que es que la gente prefiere lo malo conocido a lo bueno por conocer. Es
decir, que la gente prefiere ver la misma basura predecible, donde a la salida del cine dice, ¿qué te ha parecido? Bien, unos efectos especiales cojonudos y tal, ¿no? Es como lo máximo que puedes decir, ¿no? Es como si te preguntan por el guión de una película porno, y dices, pues hombre, guión, mucho no ha habido. ¿Qué tal los diálogos? Pues hombre, más o menos, ¿no? Hay unos diálogos muy especiales. Fíjese que, hablando de cine, yo ando últimamente dándole vueltas a por qué hay tantas películas de zombies. Y estaba preguntando por qué nos están interesando tanto las películas de zombies. Y el otro día me puse a hacer una lista de por qué nos interesan las películas de zombies. Y decía, a ver, primero, los zombies nos inquietan, pero no te inquieta como un hombre lobo, no te inquieta como un tipo de bestia. Los zombies nos inquietan porque son iguales que nosotros. Y eso te preocupa, que sean iguales que nosotros. El segundo rasgo de las películas de zombies es que están muertos, pero parece que están vivos, o al revés. Parece que están vivos, pero están muertos. Y eso te produce así como medio susto. El tercer elemento es que nos da mucho miedo a los zombies porque si te muerden, te hacen uno de ellos. Y dices, coño, te dan un mordisquillo y ya te han hecho uno de ellos. Cuarto elemento de los zombies, que esta me gusta mucho, es que los zombies tienen por fuera lo que tendrían que tener por dentro. Si lo que tendría que estar tapado, lo tienen por fuera. Las vísceras, los pulmones, las venas y demás. Y el último elemento que nos da miedo de los zombies es que, vale, son tontos, son torpes, son lentos, pero están todos muy juntos y son muy perseverantes, ¿no? Entonces, el otro día estaba yo pensando en esto y dije, coño, son como los políticos. Que fíjense, primero, son muy inquietantes porque se parecen mucho a nosotros, no se engañen. Si hay políticos decentes es porque hay gente decente, pero si hay políticos muy sinvergüenzas es porque también nosotros somos muy sinvergüenzas. Cuidado con pensar que los políticos son peores que nosotros. Los políticos se parecen inquietantemente a nosotros, como los zombies. En segundo lugar, los políticos parece que están vivos pero están muertos, ¿no? O sea, es otro de los elementos. De hecho, cuando los puntuamos en el Centro de Investigaciones Sociológicas, les ponemos un 1,5, 1,75. Yo pongo a un alumno mío de nota 1,75 y lo deprimo para 6 años, ¿no? O sea, le hago pedazos para el resto de su vida. Tercer elemento de los zombies, de los políticos como zombies, es que si te muerden te hacen uno de ellos. Y los políticos, si nos muerden, nos hacen también uno de ellos. Es decir que, de repente, fíjense, y esto es una cosa que tenemos que discutir aquí en la sede de un partido político, en qué medida todos los partidos políticos del arco parlamentario, todos, incluido Izquierda Unida, no se han, como decimos en la cita política, cartelizado. ¿Qué significa esto? Significa que te obligan a cumplir una serie de normas donde si no las cumples eres expulsado. Y eso te obliga a interiorizar una serie de comportamientos que te van alejando cada vez más de la ciudadanía, pero que si tú no los cumples, los demás te ven como un ser extraño y te expulsan. Igual que el otro día, mi amigo Pablo Iglesias, planteaba que cuando vas a las tertulias de televisión tienes que cumplir determinados rasgos. Y si no los cumples, no vas. No te invitan. Entonces tienes que cumplir un poquito, hacer una parte del papel. No puedes, yo en eso soy muy malo, claro, yo me sobro mucho cuando voy, porque siempre pienso que va a ser la última. Entonces yo me sobro mucho, pero ¿qué ocurre? Pues que al final no te invitan. Claro. Entonces ahí en cambio Pablo que dice, hay que estar ahí, Pablo es más disciplinado que yo y dice, hay que representar el papel. Bueno, pues los partidos políticos igual. ¿Qué ocurre? Que cuando representas un papel, el riesgo de que al final, como los zombies, te muerdan y te hagan uno de ellos, me encantaría luego que discutiéramos algo que todavía no entiendo. Es que ha hecho Izquierda Unida firmando el acuerdo del Consejo General del Poder Judicial. Algo que yo no entiendo por ningún lado. Y creo que aquí sería bueno que lo discutiéramos. Es decir, fíjese que los partidos políticos te muerden, ya digo, te muerden encadenándote a que no haya alternativas, te muerden encadenándote a la necesidad de votar, te muerden encadenándote a las deudas, te muerden encadenándote a una serie de elementos que te obligan, ya digo, a pertenecer a ellos. Cuarto elemento de por qué los políticos son zombies, y esto es un elemento central. Coño, es que lo que tenían que tener dentro lo llevan ya por fuera. Son tan impunes que cosas que tendrían que tener tapadas las sueltan. Es decir, la Dolores de Cospedal, o sea, cada vez que ella dice que nos tienen que bajar el sueldo, se lo suben a su marido, ¿no? Es decir, fíjese que, o al mismo tiempo que te dicen que tienes que ir a trabajar a Laponia, están pidiendo dinero para las autopistas de peaje.
Es decir, al mismo tiempo están con esa doble vara de medir, donde la Fabra que dice que te jodan sí, pero el David Fernández es un sinvergüenza. Esa doble vara de medir les hace, para mí, ser como los zombies que tienen las cosas por fuera. Antes se tapaban un poquito más, ahora ya no. Y Bárcenas te hace una peineta y te dice la zombie de Esperanza Aguirre, te dice que ella fue la que destapó la Red Gürtel. Y dices, pero oiga, pero ¿estás hablando en serio? ¿No? O el zombie Rubalcaba dice, ¡hemos vuelto! ¿Sí, a dónde te habías ido tú? ¿No? O sea, en la conferencia política te dicen, ¡hemos vuelto! Los socialistas hemos vuelto. Y dices, coño, Jesucristo por lo menos faltó 3 días. O sea, tú, ¿a dónde te has ido, tío? O sea, que has... Y te lo dicen con total impunidad. Y te quedas diciendo, habrá vuelto de verdad, ¿no? Y, en fin. Y el último elemento, fíjense, de los políticos y los zombies, es que, ya les digo, es ese elemento que los acerca en exceso entre ellos. En los años 50, Maurice Duverger, un politólogo francés, decía que un diputado de extrema izquierda está más cerca de un diputado de extrema derecha que de sus propias bases. Fíjense que todo esto que les he contado nos va a llevar a una discusión que quiero que tengamos luego. Y es, como es absolutamente necesario que existan partidos políticos, por lo menos en el corto y medio plazo, tenemos que ver qué tipo de partido político necesitamos realmente para poner en marcha las transformaciones. Y entender que si a los partidos políticos los dejamos al margen de la ciudadanía, van a ser devorados por esa lógica. Espero que luego podamos discutirlo. He visto ayer, antes de ayer, un video que está por ahí circulando mucho de un tipo que se llama Zizek, ¿no? Que algunos de ustedes lo conocerán, un filósofo eslovaco que es bastante conocido, pero que es una asustaviejas el hombre, ¿no? Es decir, es un tipo que le gusta decir cosas como para provocar, ¿no? Pero que nos lleva a una discusión de qué hacemos con los partidos políticos. E insisto, los políticos se parecen a nosotros. Y lo que yo no asumo nunca es esa mentira de que nosotros somos mejores que nuestros representantes políticos. Eso no es cierto. Bien, ¿por qué todo lo que les he dicho en el fondo no es nada gracioso? Porque lo que realmente quiero contarles es que nosotros fuimos mordidos por los zombies hace 40 años. Hace 4 décadas el mundo occidental fue mordido por los zombies y el problema es que no nos damos cuenta. Y lo que vengo a proponerles es que nos salgamos de nosotros mismos, nos veamos desde fuera y veamos en qué medida hemos sido mordidos por los zombies. Yo les digo siempre a mis alumnos que tenemos que ser, o que tienen que ser como Neo al final de Matrix 1. Matrix 3, estás jodido, ¿no? Tienes que salirte de tu realidad, verte desde fuera e intentar entenderte. Fíjese que la izquierda siempre se ha caracterizado por su esfuerzo intelectual. Hubo un tiempo, aunque parezca mentira, donde los principales dirigentes de la izquierda eran grandes intelectuales. No estoy diciendo que... no estoy criticando a nadie, ¿no? Pero cuando uno mira la historia de la izquierda y se ve a tipos como Gramsci, como Togliatti, incluso como Carrillo, con terribles problemas que tenía, eran gente, ¿no? que tenía su reflexión, que escribían, que leían, que pensaban, que nos ayudaban a rebajar incertidumbre, ¿no? Que nos ayudaban a una reflexión sobre el mundo que nos encauzaba. Bien, les decía, fíjense ustedes, que hace como 4 décadas fuimos, todos nosotros, mordidos por los zombies. Incluido la gente joven, porque aunque ellos no habían nacido, han heredado, ¿no? esa enfermedad. Hace 40 años, en la crisis de los años 70, tanto la derecha como la izquierda hizo un diagnóstico correcto. Dijo que el pacto social de posguerra, ese pacto socialista, ese pacto que hizo la izquierda al derrotar a la derecha, ya no podía funcionar. Y si miran ustedes los libros de los años 70 de la ciencia social y de la ciencia política, ves que la izquierda dijo: es imposible que siga funcionando el Estado social, el capitalismo y la democracia. Son incompatibles los tres. Y mucho menos si lo universalizamos. La derecha hizo la misma lectura. Dijo: no se puede generalizar la democracia, el Estado social y el capitalismo. No es gratuito que el año 73, que es el año donde suben los precios del petróleo, donde se rompen los grandes acuerdos del capitalismo de posguerra, qué curioso, que ese es el año del golpe de Estado contra Salvador Allende. Hay gente que dice que eso que llamamos neoliberalismo empezó con Margaret Thatcher, por las narices.
empezó en el 73 con el golpe de Estado contra Salvador Allende. ¿Por qué? Porque en ese momento de crisis intentaron hacer un socialismo con rostro humano. ¿Y qué dijo el sistema? Esto tiene que terminarse, porque si buscan una salida alternativa y funciona, la gente va a querer aplicar ese modelo. Igual que en los años 30, en España intentamos un modelo alternativo. Nos dieron un golpe de Estado y las potencias occidentales nos dejaron caer. Igual que la crisis ya de finales del 20 y comienzos del siglo XXI, un país como Venezuela empezó a hacer una alternativa igual. Le dieron un golpe de Estado, pero ahí cambiaron las cosas. Resulta que se echó el pueblo a la calle y rescataron a su presidente, y ahí están. Luego también podemos hablar con sus dificultades, pero haciendo una revolución. Porque hacer una revolución no es pegar tiros ni montar una barricada. Hacer una revolución es lograr que lo imposible sea posible. Y en América Latina era imposible que la gente comiera 3 veces al día. Y hoy comen 3 veces al día. Por tanto, en Venezuela están haciendo una revolución. Igual que en otros países como Bolivia, como Ecuador, como Brasil, como Argentina, con dificultades, con matices, con diferencias. Luego podremos hablarlo, porque es muy importante que miremos al sur, que miremos a América Latina, a ver si podemos aprender algo de esos países. Bueno, les decía, fíjense que esto es el corazón del análisis, que hace 40 años entendieron que no iba a funcionar más la democracia, el Estado social y el capitalismo. Y uno de los dos, o uno de los tres, perdón, tenía que desaparecer. No iban a permitir que desapareciera el capitalismo, tenía que desaparecer o la democracia o el Estado social. Y se pusieron en marcha. La izquierda empezó a hablar de una crisis de legitimidad. Fíjense ustedes. Gracias. La izquierda empezó a hablar de crisis de legitimidad. Decía, los gobiernos son ilegítimos. ¿Y saben cuál es el problema? Que entendieron que la cosa no iba a funcionar y la izquierda lo que dijo es, regresemos al pasado. Ahí es donde se equivocó profundamente. Si hubieran leído bien a Marx, Marx decía a los campesinos del siglo XVIII, del siglo XIX, perdón, si queréis volver al siglo XVIII, estáis muertos. Porque a cada sociedad le corresponde un desarrollo tecnológico y un tipo de sociedad. Si tú quieres regresar a momentos del pasado, estás fregado. En la Biblia saben ustedes que el Dios del Antiguo Testamento, que estaba siempre enfadado, ¿no? Un Dios ahí como malhumorado todo el rato, decidió acabar con las 2 ciudades más divertidas de la antigüedad, que eran Sodoma y Gomorra. Sodoma yo no sé si iría, pero a Gomorra sí que me daría una vueltecilla a ver cómo estaba la cosa. Bueno, cuando decide cargarse el Dios Jehová a Sodoma y Gomorra, le dice a Lot, voy a salvar a tu familia, pero no mires hacia atrás, porque si miras hacia atrás vas a ver las barbaridades que hago, y quien mira hacia atrás va a quedarse convertido en una estatua de sal. Y la mujer de Lot, que no tiene ni nombre, no tiene la pobre ni nombre, es la mujer de Lot, mira hacia atrás y se queda convertida en estatua de sal. La izquierda, fíjese, en los años 70 planteó regresar a la situación que habían tenido en los años 50, 60 y en los propios 70. Ocurrió como esa señora mayor, muy enferma, muy desahuciada, que le dice lo único que te queda es ir a Lourdes. Y la llevan allá a Lourdes y la suben ahí arriba y con el tumulto de la gente se les escapa la silla de ruedas y va escalera para abajo, y la señora dice, virgencita, que me quede como estoy, ¿no? Bueno, pues la izquierda de alguna manera hizo eso. La izquierda empezó a decir, virgencita, que me quede como estoy, y empezó a querer recuperar lo que estaba perdiendo. En cambio la derecha, fíjense qué importante, la derecha no solamente hizo el diagnóstico correcto de que no podía funcionar el Estado social y el capitalismo y la democracia, porque la tasa de ganancia de las empresas estaba golpeada. ¿Y saben qué hicieron ellos? Hicieron el diagnóstico y la terapia. Y la terapia no fue regresar al pasado, porque ellos venían de ser derrotados porque habían perdido la Segunda Guerra Mundial. Ellos dijeron, no, vamos hacia adelante. Y dijeron, ¿cuál es la solución? Apertura de las fronteras, reducir el Estado social, desregular la economía, financiarizar la economía, convertir los parlamentos en órganos técnicos y no ideológicos, financiar privada y públicamente a los partidos políticos para que no dependan de las cuotas de los militantes, cambiar el sentido común de la gente. Tenemos que crear fundaciones, revistas, traducciones, tenemos que comprar Hollywood, tenemos que comprar los medios de comunicación, y al final, con todo ese programa, en apenas 20, 25 años, incluso en menos, en 10 años, cambiaron la manera de pensar de la gente. En el año 68, Lewis Powell, un juez que después iba a subir Nixon a presidente del Tribunal Supremo, dijo que
el sentido común de los norteamericanos era demócrata. Era la guerra de Vietnam, era el movimiento del 68, eran los Black Panthers, eran los panteras negros levantando el puño, eran las feministas, eran los pacifistas. Y de pronto dijeron, o cambiamos la manera de pensar de la gente, o vamos a ser derrotados. Y empezaron, hace 40 años, a cambiar la manera de pensar de la gente. Y empezaron a colonizar nuestra manera de pensar, hasta que llegó Ronald Reagan con un nuevo contrato por América. Y el nuevo contrato por América ya era con Rambo, estableciendo una nueva manera de ser norteamericano. ¿Y qué hicieron después al cambiar la manera de pensar? Arrastraron a toda la izquierda hacia su propio pensamiento. Nosotros, en cambio, fíjese, llevamos 40 años de retraso. Ellos nos llevan 40 años mordiéndonos con su virus. Y al final, nosotros no nos damos cuenta de cómo nos están contaminando con su manera de pensar. Y luego nos extrañamos de que no seamos capaces de convencer a más gente de la que está cayendo. Ayer tuve una clase con mis alumnos que me miraban con una cara de pena a los pobres, porque no sé por qué empezamos a hablar de cine. Claro, no sé si saben ustedes que El Rey León es una película construida para crear el nuevo enemigo norteamericano. En el año 91 desaparece la Unión Soviética y Estados Unidos necesita siempre un enemigo. ¿Y cuál iba a ser el próximo enemigo? Pues los árabes. Digamos que cuando empiezan a construir el árabe como el nuevo enemigo, lo último es esta serie, que es la serie que más le gusta a Obama, al Premio Nobel de la Paz Obama, que es Homeland, que es un soldado norteamericano detenido por los islamistas de Al Qaeda y que lo han convertido. Y el tipo regresa como un héroe, pero en el fondo es un islamista. Fíjese la trampa donde resulta que el enemigo ya está dentro. Y como el enemigo está dentro, vamos a justificar todo, la tortura, las escuchas, la falta de libertad, porque es que el enemigo está dentro. Puede ser cualquiera de nosotros, puede ser hasta un héroe, el enemigo. Y la gente ve esas series embobada y no se da cuenta de que les están inyectando un virus de odiar a los árabes. Y claro, en la tercera temporada de esta serie, qué curioso, ¿dónde se refugia el terrorista más peligroso de Estados Unidos? Qué curioso, coño, en Caracas. Qué curioso. Y son los chavistas, una cosa patética, chavistas islamistas. Y dices, pero tío, o sea, ¿pero chutáis o qué? ¿Sabes qué es? Tiene un amigo que decía que él era taxista-leninista, ¿no? Y dices, vale. Era taxista y dice, soy leninista, soy taxista-leninista, vale. Pero chavista-islamista, macho. O sea, dices, en el Caribe. Dices, pero claro, como los norteamericanos están embrutecidos, ven aquello y se lo creen. Bueno, pues ayer le contaba cómo en el año 92 se hace la película Aladdin, la Disney. ¿Y Aladdin qué es? Una película de un cuento de las mil y una noches donde todos los árabes son descerebrados. Y resulta que Aladino, un árabe, va con la kipa judía. O sea, es un árabe pero que es judío. Y su chica, que es Yasmín, va vestida siempre de blanco y azul con la bandera de Israel, ¿no? Entonces todos los árabes son tontos, brutales, homosexuales, señalando como que eso es terrible, ¿no? En el año 93 hacen la película El Rey León. Claro, que todos mis alumnos pues han crecido con El Rey León y son muy felices. Claro, yo les veía la cara y le dije, oye, ¿vosotros han dicho que los reyes son los padres o...? Bueno, pues El Rey León, ¿cómo empieza esa película? Que la vemos sin darnos cuenta. Pues la primera escena es que de repente se abre el cielo y un rayo de sol divino unge al nuevo rey. O sea, que otra vez el derecho divino de los reyes, otra vez. Con El Rey León. Y no te das cuenta y ahí, otra vez, ala. Y vienen todos los animales a rendirle pleitesía y dices, coño, si os va a comer. Que el león os come. ¿Qué coño hacéis yendo ahí a rendirle pleitesía? ¿No? Bueno, pues ahí van todos y sin mezclarse. Que a Disney no le gusta mucho que la gente se mezcle. Van todos los leones con los elefantes con los elefantes, las jirafas con las jirafas. No se vayan a mezclar, que eso es zoofilia. Eso no hay asunto, ¿no? Entonces, claro, hay un león que no juega, Scar. Scar es cicatriz, pero también es soldado en árabe. Y el león malo es malo de partida porque no acepta lo que sanciona Dios. Y claro, cuando uno está a favor de lo que dice Dios, ya eres malo. Claro, ¿quién apoya al león malo? No lo pueden apoyar sino las hienas, ¿no? ¿Quién puede militar en la izquierda sino las hienas, ¿no? Entonces, hay una escena
donde, curiosamente, claro, tú ibas sospechando y dices, coño, es que el león este malo es clavadito a Khomeini. Clavadito, decías, ¿estaré yo paranoico? ¿No? Claro, hay una escena donde las hienas se ponen al servicio del león malo, y ¿dónde culmina la escena? Encima de un montículo, ¿y qué tiene detrás? Qué curioso, la media luna. Sí. Qué curiosidad, ¿no? La media luna ahí marcando. Claro, en esa película, igualmente, fíjense ustedes, el lenguaje de las hienas son afrodescendientes. Coño, ¿podían ponerles acento de Oxford? No, qué curioso, son negros, ¿no? Hablan como los negros. Y en la versión latinoamericana hablan como los espaldas mojados mexicanos. Y por supuesto, otra cosa muy de Hollywood es que siempre los amigos del bueno sean tontos. Es el mensaje de siempre. Cuanto más tonto, mejor en la vida. Y los amigos del Rey León, pues tienen que ser tontos, ¿no? Pues los alumnos me miraban, profe, no nos cuentes esas cosas. Qué trauma. Claro, y yo ahí me acordé de una película también que es horrorosa y que ustedes, seguramente que han llorado con ella, porque son ustedes gente decente. Y es una película terrible de Robert Zemeckis, que fue uno de los principales contribuyentes de la campaña de Ronald Reagan, que hizo una película, qué bonita, para ver en familia el domingo, que es Forrest Gump. Pero ¿cuál es el mensaje de Forrest Gump? Primero, que ser tonto es una ventaja social. Si eres tonto, vas bien. No vayas a leer un libro, ¿eh? No vayas a leer un libro. Tonto. Tonto, muy tonto. Dos, si a pesar de ser tonto tienes problemas, no discutas. Asúmelo, tú no discutas nunca. Y si a pesar de ser tonto y no discutir tienes problemas, sal corriendo. Este mensajito. Claro, a esa me daría lo mismo. Pero ¿cuál es el momento más terrible de Forrest Gump? El momento más dramático, cuando se muere su novia esa. ¿Y de qué muere la novia de Forrest Gump? No lo dicen, pero debe ser SIDA. Muere de SIDA. ¿Y quién le pega el SIDA? Qué curioso, le pega el SIDA el líder contra la guerra de Vietnam. O sea, que es que no es gratuito. Fíjese ahí como... dándote todo el rato golpecitos. Y no te das cuenta y al final, ya digo, te ha mordido el zombie y estás ahí. Bueno, a lo que iba, me voy a contar anécdotas y no voy a contar lo que les quiero contar. Miren, la idea central es que tenemos que entender que hace 40 años, cuando la izquierda estaba hablando de crisis de legitimidad, vino la derecha y empezó a decirnos que no era un problema de que los gobernantes fueran ilegítimos, sino que el problema era que la gente estaba ingobernable. Y ahí aparece un concepto que se inventa la derecha, que es el concepto de gobernabilidad. Fíjese que los conceptos que usamos en la calle se los inventan los tanques de pensamiento, los elaboran, después los pasan a la academia, los va a recoger después los medios de comunicación, los van a recoger los políticos y al final va a llegar al gran público. Pero son construcciones de fuera. El otro día estuve en un debate con un ser ectoplásmico. ¿Saben ustedes que los seres ectoplásmicos es eso que se inventan los medios, ¿no? Que convocan? Estaba con un ser ectoplásmico que fue secretario general de un gran sindicato de este país, que alguna vez va por ahí a presentar libros de expresidentes de gobierno y esas cosas, ¿no? Y estaba también un gran líder de ese mismo sindicato, Comisiones Obreras, y yo no salía de mi asombro donde estaba un tipo, un clásico como Julián Ariza, hablando del mercado de trabajo. Y decía, coño, 100 años de luchas obreras para desmercantilizar la mano de obra, para que la mano de obra no sea una mercancía como las patatas o las zanahorias, y resulta que los sindicatos están hablando del mercado de trabajo. O sea, 100 años, ya digo, peleándonos para que no nos traten como mercancías, y los sindicatos, que son absolutamente necesarios, son esenciales para que podamos luchar, en cambio, fíjese, incorporan este lenguaje, y en el momento en que incorporamos este lenguaje sin darnos cuenta, ya estamos derrotados. En el momento en que incorporamos el lenguaje de ellos, no nos damos cuenta de que estamos cediendo parte de la batalla sin siquiera, ya digo, pelearla. Bueno, fíjense que hablan de la gobernabilidad y dicen, no, es que el problema no es que los gobernantes sean legítimos, sino que la gente está ingobernable, y lo que hay que hacer es frenar a la gente. Y un tipo como Huntington, qué curioso, Huntington, discípulo de Hayek y de Berzetinsky y maestro de Francis Fukuyama. Francis Fukuyama, que es el que luego escribió lo del fin de la historia, diciendo, no, ya se ha caído la URSS, ya no hay historia, ahora ya todos vamos a seguir el esquema norteamericano. Bueno, pues Huntington, igual que Hayek, fíjense lo que dijeron textualmente:
es que ahora las masas, como estudian, exigen mucho. Y como exigen mucho, es que no va a poder, porque las empresas van a tener que pagar más impuestos, y esto es incompatible con el sistema capitalista. Es que si la gente sigue exigiendo, esto va a ser un socialismo. Y de repente el tipo dice, se inventa un concepto que es el de gobernabilidad, y diciendo que el Estado está sobrecargado, y que hay que descargar al Estado de las exigencias, hay que empezar a privatizar. En los años 70, hasta el punto de que a día de hoy, fíjense ustedes, hemos interiorizado cosas que son parte de su sentido común, que hace 40 años la gente no las pensaba. Por ejemplo, que lo privado es más eficaz que lo público. Y de repente te pueden coger aquí en Alcázar de San Juan, te privatizan el agua y te van a decir que es que la gestión privada va a ser más eficaz. Y hay gente que dice, claro, es que lo público funciona mal. Y dices, por mis narices, como la basura en Madrid. Y fíjese, ¿cómo juegan con el lenguaje? Ya no privatizan, sino que externalizan. Me externalizan. Es como cuando de repente ya no eres un muerto, sino que eres un daño colateral. ¿Qué le pasa a tu padre? No, un daño colateral. Pero ya no tienes padre. Bueno, pero un daño colateral, no. Fíjese que en esa idea de externalizar, lo que estábamos hablando de privatizar. Y la gente interioriza que lo privado va a funcionar mejor. Después, lo privado aprieta a los trabajadores, de repente te quedas sin suministro de agua porque hay una huelga, o porque no invierten, y te dice el sector público, te dice la alcaldesa de Madrid, como nos dijo textualmente el otro día, como todo el mundo sabe, muy relaxing cup of café con leche, muy tranquilito, dice, como todo el mundo sabe, los servicios de limpieza en Madrid se han externalizado, por tanto nosotros no tenemos nada que ver, dijo textualmente la sinvergüenza esa, nosotros no tenemos nada que ver. Es un problema, dijo la tipa textualmente, es un problema entre los sindicatos y los trabajadores, ni siquiera las empresas. Entonces, claro, nos privatizan el agua, la sanidad, la educación, luego perdemos esos servicios y dicen, esto no tiene nada que ver conmigo. Y hay mucha gente que sigue creyendo, sigue tolerando que te privaticen algunos bienes porque han interiorizado que lo público funciona peor que lo privado. Bien, miren, por ir avanzando un poquito. Tenemos que hacer un esfuerzo de entender las palabras. Hablamos todo el rato de neoliberalismo y ¿quién demonios sabe qué significa eso del neoliberalismo? Y todo el mundo con el neoliberalismo para arriba, el neoliberalismo para abajo, y si no lo definimos, vete al mercado a hablar a la gente del neoliberalismo, a ver si te entienden. Le preguntaron una vez a un amuno, ¿cree usted que existe Dios? Y él dijo, dígame usted qué entiende por creer, por existir y por Dios, y entonces le contesto. Claro. Si no definimos lo que significa el neoliberalismo, ¿de qué estamos hablando? A mí a veces me hacen en entrevistas, periódicos de la derecha me dicen, ¿es usted marxista? Yo digo, dígame usted qué entiende por marxismo, y le contesto. Bueno, vamos a pasar a otra pregunta. Claro. O dicen, ¿es usted chavista? Digo, ¿qué entiende usted por chavista? Bueno, ¿qué opina de la situación económica en Madrid? ¿Recuerda a ese alcalde que era muy bruto y resulta que lo eligen? Alcalde, y entonces el primer día le dice a la secretaria, vamos a hacer la reunión del ayuntamiento el jueves. Y dice a la secretaria, ¿con B o con V? Y dice, ponlo el lunes. Pues de alguna manera es lo mismo, ¿no? Si no definimos las cosas, bueno, pues ¿por qué les digo esto? Porque tenemos que saber qué significa neoliberalismo. La gente habla mucho del neoliberalismo y no sabemos qué significa. Y fíjense, si utilizamos conceptos que no sabemos qué significan y que la gente no nos entiende, igual tenemos que utilizar otros conceptos, ¿eh? Cuando hablamos de neoliberalismo, fíjense, estamos hablando de una manera de leer el mundo, de entender el mundo, que está basado en dos ideas principales, el individualismo y la competitividad. El modelo neoliberal tiene esos dos elementos a convertirlos en un sentido común. Somos todos individualistas y somos todos competitivos. Lo quiero, o sea, yo, lo quiero todo y lo quiero ahora. Y esto es una lucha de todos contra todos. Y de repente hemos ido interiorizando ese sentido común. Los documentales del National Geographic nos van contando que esto es una lucha de todos contra todos. Que el león siempre se come a los animalitos, que el pez grande se come al chico. Nos han ido contando que somos egoístas. Nos han ido contando que pensemos primero en nosotros. En los libros
que escribo hago mucho hincapié en que todo eso es mentira. Si ustedes miran los últimos estudios de la neurociencia, o de la primatología, o de la neurociencia, la paleoantropología, o la primatología, nos encontramos con que es todo lo contrario, que el ser humano es cooperativo. Estoy acordándome de 1000 ejemplos. En una jaula hay un chimpancé, aprieta una palanca, le sale un plátano, pero en la jaula de al lado le da una corriente eléctrica a otro chimpancé. A la tercera vez deja de hacerlo, aunque pase hambre. Aunque pase hambre. Por tanto, fíjese, en cambio, en el sistema capitalista seguimos apretando la palanca, por lo cual moralmente el capitalismo está por debajo de los chimpancés. Hay cosas, fíjense ustedes, los chimpancés no tienen la retícula es la parte blanca del ojo. Nosotros tenemos mucha retícula. ¿Saben por qué? Para interpretarnos con una simple mirada. Los chimpancés cuando quieren señalar algo hacen así, la cabeza toda. Nosotros nos basta una simple cruce de miradas. ¿Por qué? Porque somos animales sociales que hemos llegado hasta aquí desarrollándonos evolutivamente nuestra manera de comunicarnos. Es mentira que seamos egoístas, pero si nos necesitamos a los demás, igual que cuando uno bostezamos, cuando ves a alguien alegre te alegras. Tenemos neuronas de empatía. Cuando ves a alguien triste te entristeces. Nos gusta estar juntos, nos gusta acompañarnos, nos gusta estar en grupo. Claro que tenemos un elemento egoísta, claro, si no, no sobreviviríamos. Si no lucháramos por el alimento y demás, sobreviviríamos. Pero somos animales sociales. Somos animales que nos hemos acostumbrado a estar juntos, necesitamos estar juntos, hablar de tonterías, acompañarnos. Qué curioso que el principal problema que tienen las sociedades más ricas es la depresión, vinculada a la soledad. Qué curioso. Porque no nos gusta estar solos, en cambio, nos insisten constantemente en que esto es una lucha de todos contra todos. Miren, la pregunta importante es cómo se nos coló ese virus neoliberal del individualismo y la competitividad. Y les invito a que miren en 3 sitios. El primero, que se hagan una pregunta. ¿En qué se diferencia el sistema capitalista hoy de cualquier otro momento de la historia? Porque uno podría decir que es igual que en los años 20, en los años 30. No. La diferencia es la que provoca que Jameson afirmase que para cualquiera de nosotros que estamos aquí, para cualquiera, nos resulta mucho más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo. El fin del mundo nos ayuda a Hollywood, viene un meteorito y todos para el carajo. En cambio, fíjense ustedes, el fin del capitalismo, ¿cómo es? Pero ¿cómo vamos a articular una izquierda si no sabemos cómo es el fin del capitalismo? Si no nos lo representamos. ¿Y saben por qué esto es así? Porque nunca en la historia de la humanidad, nunca ha habido tantos ámbitos convertidos en mercancía. Todo es una mercancía. Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, todas nuestras interrelaciones se han mercantilizado. Se ha mercantilizado el conocimiento, se ha mercantilizado el ocio, se ha mercantilizado. En Estados Unidos hay 30 millones de estudiantes universitarios que tienen una deuda. Porque tienes que pagar para estudiar. Y una ley en Estados Unidos estableció que los que tienen una deuda por estudios no pueden declararse en bancarrota. O sea, estás de por vida encadenado a esa deuda. En España la gente está estudiando ¿para qué? ¿Para formarse? No, estás estudiando para que te exploten un poquito menos. Y estudias una carrera, y otra, y un máster. ¿Para qué? Para que te exploten un poquito menos. Ya ni siquiera se nos ocurre pensar que nos explotan. Dice, no, es que es peor que no me exploten. Claro. Fíjense, tuve un hermano que es chef, por supuesto fuera de España, porque se ha tenido que ir. Él era amigo de Arzac, de Arguiñano y de esta gente, ¿no? Entonces hizo un par de cursos con ellos. Los cursos con estos grandes de la cocina costaban 6.000 euros, 9.000 euros. Y me contaba que iban a estudiar los niños de familias bien que querían estar ahí, querían ser chefs también. ¿Por qué pagaban? Decía mi hermano que se pasaban el mes entero fregando perolas y cortando y picando zanahorias y pimientos. ¿Qué estaban comprando? El título de que habían estudiado con Arzac o con Arguiñano. Estaban pagando para que después los contrataran. La mercantilización del mundo, fíjense, déjenme que les lea una cosa que me gusta mucho, que tengo ya aquí. Es de un tipo que se llama Guillermo Biglione y se llama A Granel. Dice,
No, si tenía que estas gafas debiera haber. El hipermercado cerró los ultramarinos y mató las conversaciones de barrio. El autoservicio dejó las compras sin balanza y sin palabras. Prohibido bromear con la cajera que se forma cola. Hay cajas rápidas para los que llevan pocos productos y ya hay cajas en las que te cobras tú mismo. Las lechugas vienen en bolsas y deshojadas. Las manzanas maduran en bandejas de plástico rígido. Este es un mundo empaquetado, enlatado, etiquetado, clasificado, embotellado, precintado, embolsado, plastificado, deshuesado, desgrasado, pelado, precocinado y loncheado. Un mundo no retornable, de PVC, de PET, de tetrabric, aluminio, poliestireno expandido y 1000 tipos de plástico. Una vida insostenible, marcada como nuestros productos con fecha de caducidad. El progreso es aséptico, escrupuloso, exacto y desapasionado. Yo prefiero vivir a granel, comprar al corte, que vuelvan las hueveras y el vermú de barril, los mercados y los mercadillos, conocer a quien regó los tomates, rellenar sifones y devolver los cascos, comprar lento, charlar y perder el tiempo. No quiero una vida envasada al vacío, aspiro a ser parte de un mundo imperfecto e inexacto, amar a granel, no dosificar los besos, derrochar abrazos, reír a puñados, hacer manojos de caricias y gastarlos sin recato, no dar las gracias ni pedir perdón con cuentagotas, no poner etiquetas, gastar la amistad a raudales, soñar sin rigor y sin medida, comerme la vida a bocados y atragantarme de ella. ¿Qué nos cuenta Biglione en este texto? Si se dan cuenta de cómo las cosas cotidianas han sido sustituidas por procesos de intermediación mercantiles, donde en cada uno de esos, esa lechuga limpiada, cortada y envasada, tiene como muchos más intermediarios mercantiles que cuando tienes la lechuga directamente. ¿Cuál es el problema de esto? Fíjense ustedes, que de repente esa mercantilización del mundo ha construido dos asuntos terribles. Primero, que como todos son mercancías, la amistad, el sexo, la compañía, el conocimiento, como todo se ha convertido en mercancías, ¿qué me impide a mí ser un dios? El único freno entre ser un dios o no serlo es que yo tenga dinero, porque como todo se compra y todo se vende, como todo es una mercancía, y fíjense, cuando una persona cree que puede ser Dios, está loca. Pero cuando toda una sociedad cree que puede ser Dios, la loca es la sociedad. Fíjense que durante el siglo XIX nos convertimos en ciudadanos a través del trabajo. Después nos convertimos en ciudadanos a través del consumo, mientras que ahora nos convertimos en ciudadanos obedientes a través del deseo de consumo. De repente, fíjense ustedes, hemos interiorizado esa locura de que todo puede estar en nuestra mano. A mí no me extraña nada que adolescentes violen a una compañera en el colegio y suban a internet, a YouTube, la violación o la agresión, porque ya no ven a una compañera. Lo que están viendo ahí simplemente es un objeto, a mayor gloria de ellos mismos. En un mundo mercantil, fíjense ustedes, donde todos nos volvemos locos, también todos tenemos miedo. ¿Por qué tenemos miedo? Porque sabemos que al tiempo que podemos comprar todo, también nos pueden comprar a nosotros, también nos pueden devorar a nosotros. Y eso, fíjense ustedes, nos genera miedo. Miedo a la gente decente, no a los canallas. ¿Por qué digo siempre que los canallas andan envalentonados y la gente decente anda perpleja? Porque yo no quiero que me coman, pero yo no quiero comerme a nadie. Yo no quiero ser víctima, pero no quiero tampoco ser verdugo. En cambio te encuentras que los canallas andan absolutamente sobrados. Andan como los zombies, con las cosas por fuera, porque van sobradísimos de todo. Fíjese que esa mercantilización de toda nuestra vida es terrible. Es terrible porque cosifica nuestra existencia. De repente, antes el tiempo lo usábamos, lo disfrutábamos, ahora lo gastamos. El tiempo de repente se convierte también en una mercancía. Y les digo una cosa, que aprendí en América Latina. En esa mercantilización del mundo, en ese enfriamiento, en ese mundo perfecto que parece que es del Corte Inglés, donde no hay ni un granito, ni una cicatriz, donde no hay historia, porque parece que todo es de formica, todo está inventado, no hay espacio tampoco para el sentimiento. Y una cosa que he aprendido en Venezuela, y luego lo he reforzado estudiando neurociencia, Antonio Damasio,
uno de los neurocientíficos más importantes del mundo, ha demostrado en un libro que se llama El error de Descartes, que no es verdad eso de pienso, luego existo, sino que es siento, luego pienso, luego existo. ¿Por qué? Porque cualquier tipo de pensamiento, antes de llegar al neocórtex, pasa por el hipotálamo. Es decir, cualquier pensamiento siempre antes es un sentimiento. Y nosotros ahí, todo modernos, todo racionales, todo ejecutivos, queriendo renunciar a los sentimientos, queriendo renunciar a ser seres sentipensantes, como dice Galeano, y queremos ser todos autómatas, suizos o alemanes, que cuando escuchan a Wagner le dan ganas de invadir Polonia, ¿no? Es decir, fíjense qué importante que nosotros, que además es que somos españoles, somos latinos, somos seres que parece que hemos renunciado a las cosas sentimentales. ¿Y por qué han hecho revoluciones en América Latina? ¿Por qué han emocionado? Porque han emocionado. Y fíjense ustedes, súper importante para Izquierda Unida, para cualquier persona de izquierda, para cualquier persona que quiera cambiar la sociedad. El capitalismo está ofreciendo una Disneylandia para cualquiera. Un mundo a tu alcance. Lo puedes comprar todo. El sexo, el cariño, el conocimiento, los viajes. Puedes comprarlo todo. El sueño consumista, la ideología consumista es un superprograma. El consumo, la posibilidad de consumir, es un sueño civilizatorio. Y encima esa posibilidad de consumir lo han convertido en una ideología. ¿Y cómo queremos nosotros combatir contra esa ideología? Regañando, siendo los aguafiestas, siendo los constantes portadores de malas noticias. Ahí tiene la izquierda una reclamación urgente. O volvemos a emocionar, o olvídate que vas a poder competir con el sistema capitalista. Fíjense que una buena parte de la gente que ha estado con nosotros en las calles el 15M no estaba contra el sistema, estaba contra los excesos del sistema. Y lo que quería mucha gente es regresar al pasado. Ayer estaba en... ¿Dónde hemos dicho que estaba? En Valencia. Ah, en Córdoba. Es que todos los días los trenes son iguales. Me llevan a beber por la noche. Bueno, ayer en Córdoba han hecho un comedor popular. Claro, y estaban contando allí los compañeros el comedor popular. Y yo decía, uy, es que no quería discutir, pero una cosa que aprendí en Venezuela es que tú le das a alguien una casa y no tienes un socialista, igual tienes un propietario. Que fue el error de la izquierda en Europa. ¿Quién hizo las clases medias en Europa? La izquierda, los partidos socialistas, comunistas, laboristas. ¿Y qué ocurrió? Que cuando, a través de mucho esfuerzo, las clases humildes o las clases trabajadoras se convirtieron en clases medias, dijeron, ya no quiero pagar impuestos. Y de repente fracasamos a la hora de esas clases medias que habían ascendido socialmente, que siguieran manteniendo el compromiso ideológico. En Venezuela es una cosa que a mí me sacaba de quicio. Estás ayudando a alguien que lo necesita, ¿eh? Alguien que vive en un cerro, que llueve y se le cae la casa, le das una casa, de acuerdo. Pero esa casa no es gratis. ¿Cómo que es gratis? Esa casa se está pagando por parte de todo el mundo. Y esa casa implica un compromiso. Esa cultura de lo gratis, ayer planteaba también un compañero, no, y aquí todo es gratis. Yo decía, no es gratis. Nada es gratis. Lo estamos pagando con nuestros impuestos, lo estamos pagando. Esa cultura de que todo es gratis es otra vez volvernos locos de que todos son mercancías y que si la puedo acceder, si puedo acceder a ella, ya me desentiendo de todo. No, no. Por tanto, fíjense ustedes, ya digo, ese elemento de la mercantilización del mundo nos termina, ya digo, volviendo locos y nos mete mucho miedo. Porque locos porque podemos conseguirlo todo y miedosos porque sabemos que si nos descuidamos vamos a ser devorados. Segundo elemento a través del cual nos han ido metiendo el neoliberalismo en la cabeza. Ese individualismo y la competitividad. Después de la mercantilización, el segundo elemento ha sido algo tan propio de la izquierda, la precarización laboral. La precarización del mundo del trabajo. Me gusta mucho hablar de una película, de Full Monty. ¿Saben qué? En esa película, parados de larga duración, de la Inglaterra de Margaret Thatcher, ya no saben qué hacer, desesperados, y hacen un striptease masculino. La metáfora es buena, cuando no tienes trabajo estás desnudo, estás en bolas. Y hay una escena en esa película que siempre me ha emocionado. Están viendo videoclips en la MTV, en la televisión, para ver cuál va a ser el baile que van a hacer los hombres ahí para desnudarse. Y de repente uno de los protagonistas empieza a gritar a la pantalla,
Porque sale una chica manejando un torno, así toda ella contoneándose toda, ¿no? Y de repente empieza a gritar: así no se coge un torno, esa tipa no ha tenido un torno en la puta vida en la mano. O sea, cosa que era evidente, pero él tenía que expresarlo. ¿Por qué? Porque su dignidad era saber manejar esa máquina. Y si de repente cualquiera sabía manejar esa máquina, ¿dónde quedaba su dignidad? Miren, durante mucho tiempo hemos sido aquello en lo que trabajábamos. El mundo del trabajo nos daba una identidad, nos daba nuestro lugar en el mundo, nos construía compañeros. Qué hermoso, qué hermoso. Esta semana, ese tipo barrendero de Madrid, que lo entrevistan y dice: ha sido muy dura la huelga, ha habido momentos muy buenos, momentos muy malos, pero salgo con una cosa clara: este tipo de aquí, que trabaja conmigo, ya sé que es mi compañero, ¿no? Había aprendido que ese tipo que había al lado era su compañero. ¿Qué ocurre cuando ahora en Europa un trabajo dura de media año y medio? Cuando ya no trabajamos en lo mismo, no tenemos compañeros, no tenemos proyección de un proyecto laboral, no nos sindicamos. Dices: ¿para qué me voy a sindicar si no tengo un trabajo fijo? Nos genera una profunda frustración. Dices: pero vamos a ver, si yo he estudiado, pero no tengo garantías de que pueda estudiar en aquello, que pueda trabajar en aquello para lo que he estudiado, y hago otra carrera, y hago otro máster, y hay una expresión que han logrado que cada uno de nosotros la convirtamos en proyecto de vida. Cada uno de nosotros nos hemos convertido en empresarios de nosotros mismos. Nos hemos convertido en empresarios de nosotros mismos. Nos autoexplotamos. Estudiamos lo que no está escrito. Hacemos todo tipo de esfuerzo. Hay gente, señoras y señores, que entra en quirófano para ser empleable. Hay gente que se opera para ser más empleable, estar más guapo, más guapa. ¡Qué locura! O sea, para que te exploten y no te paguen el fruto íntegro de tu trabajo, te metes en quirófano. ¿Qué ocurre? Que es que nos han mordido y somos zombies, y hasta que no nos demos cuenta vamos a ser como ellos. Lo que pasa es que ellos sí saben que son zombies y nosotros no lo sabemos, y por tanto vamos a ser esa legión a su servicio. Fíjense qué importante darnos cuenta de que estamos interiorizando la culpa. Es que en Estados Unidos no hay pobres. En Estados Unidos hay losers, hay perdedores. Porque si tú eres perdedor, no es igual que si eres pobre. Porque un pobre puede enfadarse por su situación de pobreza. En cambio un perdedor dice: coño, es que no he estudiado chino mandarín por la noche, pues me jodo. Porque es culpa mía. Es que no has trabajado lo suficiente. Por tanto, fíjense ustedes, está pasándonos a nosotros la interiorización de nuestra responsabilidad, como si fuera culpa nuestra. Claro, ¿qué ocurre? Que cuando compramos ese elemento, estamos perdidos. La precarización laboral al mismo tiempo nos da miedo. ¿Por qué nos da miedo? Porque sabes que basta un pequeño desliz, un golpe de mala suerte, te caes y otra vez a la casilla de salida. La precarización laboral nos genera profunda frustración. Si es que ya parece que estamos condenados a ser becarios permanentes. Fíjense, cuando estamos planteando que el miedo tiene que cambiar de bando, es porque esa pérdida de certeza laboral nos tiene asustados. Si no, ¿de qué? Va a venir una empresa en Infojobs a decir: se busca mujer con 2 líneas de teléfono en casa, plena disponibilidad, idiomas, 400 euros brutos, y se tiene que dar de alta como autónoma, que le cuesta eso. ¿Cómo es posible que una empresa pueda se busca licenciado en administración de empresas para repartir bollería por la noche en Murcia? ¿Cómo es posible que hagan eso? ¿Cómo es posible, hace 2 días, una empresa que en la cesta de Navidad sortee un puesto de trabajo? ¿Qué hemos hecho para que nos traten así? ¿Qué hemos hecho? Pues tener miedo y ellos no. Por eso insisto en mis charlas que el miedo tiene que cambiar de bando, y que el miedo cambie de bando no significa que vayamos a ponerles un coche bomba ni nada por el estilo, pero sí que tenemos que aprender que en la evolución de los derechos sociales, políticos y civiles ha habido revoluciones detrás, que no habría derechos civiles, libertad de expresión, de reunión, de la inviolabilidad del domicilio. No habría derechos civiles si la Revolución Francesa, si la Revolución Inglesa, si la Revolución Americana. No habría derechos políticos de sufragio o de reunión si las revoluciones de 1830, del 48, si la Comuna de París de 1871. Y no habría derechos sociales si la Revolución Rusa. Las luchas de ayer son los derechos de hoy, y las luchas de hoy serán los derechos de mañana. ¿Qué ocurre? Que como tenemos miedo, no somos capaces, ya digo, de
encontrar explicaciones, pero vamos a encontrarlas. Voy a ir callándome ya para que podamos discutir, que veo que tienen ustedes ganas ya de intervenir. Bueno, termino. El segundo elemento, el tercer elemento que nos han metido el neoliberalismo junto a la mercantilización y a la precarización laboral, el tercer elemento ha sido la desconexión. Tienen ustedes que darse cuenta que estamos desconectados, más de lo que imaginamos. Es curioso que en la edad de la internet, de las comunicaciones, del AVE, del avión, estemos desconectados. ¿Saben por qué estamos desconectados? Primero, estamos desconectados porque vivimos en ciudades. Ustedes que viven en una ciudad pequeña o en un pueblo grande, pero es que en Madrid nos hemos dado cuenta de la mierda que producimos porque no la han recogido. Si no, no te das cuenta. Tú crees que la leche viene del Tetrabric. O das así a la luz y te viene la luz. Y no te das cuenta de todos los elementos que hay detrás. Nos hemos convertido en clientes de cosas. Y no nos damos cuenta de dónde vienen las cosas. Y fíjese que ella aparece en esa desconexión donde pagamos con dinero y creemos que ya nos hemos desentendido de dónde vienen las cosas. Y fíjese cómo influye eso, la frase esa de Martin Niemöller, atribuida a Bertolt Brecht, pero no es de él, es de un pastor protestante que le preguntan, oye, ¿y por qué vinieron los nazis? Fíjese que hemos visto que Walter Benjamin dijo, vinieron los nazis porque no los vimos venir. Y este pastor protestante dice, vinieron los nazis porque primero se llevaron a los comunistas. Pero como yo no era comunista, no dije nada. Luego se llevaron a los anarquistas y a los sindicalistas. Pero como yo no era ni una cosa ni la otra, no protesté. Luego se llevaron a los judíos. Pero como yo no era judío, no dije nada. Luego vinieron a por mí, pero ya no había nadie para defenderme. Fíjese, una vez más, cómo la fragmentación se convierte en un arma para ellos. Es que nos quieren fragmento. Porque si ustedes miran la historia del siglo XIX, han ido cortando todos los hilos entre nosotros, toda la ayuda mutua, todos los bienes comunales, todos los elementos de encuentro, y los han ido mercantilizando. ¿Qué ocurre? Que si mercantilizamos las cosas, ¿dónde está lo colectivo? Común viene de comunis, y lo contrario de comunis es inmunis, inmunidad. Inmune es lo que no te afecta, y común es lo que te afecta. Fíjese cómo en esa mercantilización del mundo, en esa conversión de todo en mercancías, en ese vivir en ciudades, pagar con dinero, o el desarrollo tecnológico que hace que la gente esté curiosamente más sola que acompañada. Es curioso que el desarrollo tecnológico, que parece que nos une más, no está consiguiendo que nos unamos. Cuidado que no es cierto. Cuidado que hay muchos chavales que ya no saben lo que es jugar un partido de fútbol, o que no saben lo que es pasarse la tarde en la calle, que están con máquinas, o que, fíjense, que también las propias máquinas hacen que a lo mejor ya no sepas quién es tu vecino, porque no lo necesitas. Y la gente ya no se saluda. Ya no sabes el vecino de arriba quién es. Ya no lo conoces. Es verdad que también cambias ya muchas veces de lugar de vida, pero al final, una vez más, desconexión. Termino. Si se dan cuenta, todos estos elementos, ¿no?, de desconexión, de mercantilización, de precarización, nos van haciendo que nos pensemos a nosotros mismos como individuos, en vez de como colectivos. Y que nos comportemos entre nosotros como empresas. Si yo soy una empresa de mí mismo, compito contra ti, contra ti, contra ti. Y por tanto, en vez de encontrarnos, competimos. Qué curioso que la sección de libros que crece y crece y crece en todas las librerías sea la de libros de autoayuda. ¿Quién se ha comido mi queso? El monje que vendió su Ferrari. A mí qué coño me importa quién se ha comido tu queso. El caballero de la armadura oxidada, tus zonas erróneas. Claro, fíjense que desaparecen los elementos, los libros de Osho, desaparecen los elementos de ayuda colectiva y nos ofrecen soluciones individuales. Y fíjense qué buena lección. Siempre que delegamos algo, lo perdemos. Le entregamos la trascendencia, el sentido, se lo entregamos a la Iglesia. Vimos que la Iglesia abusó de eso, nos salimos de la Iglesia y nos quedamos sin el sentido, sin la trascendencia. Que no hacen falta dioses. Yo creo que Dios es una causa demasiado grande para un resultado tan mediocre. Pero le entregamos el sentido de la vida, se lo entregamos a la Iglesia. Nos salimos de la Iglesia y de repente nos quedamos sin sentido de la vida. Ah, pues te compras un libro de autoayuda. Le entregamos la economía a los economistas. Y los economistas nos dijeron, esto es lo que hay. Y lo interiorizamos y nos quedamos sin posibilidad de pensar una economía alternativa. Le entregamos la política a los políticos.
Y los políticos fueron convirtiéndose en un grupo autorreferenciado. Es que, compañeros y compañeras, que ayer me lo contaban en Córdoba, todos los compañeros que han entrado en la Junta de Andalucía de Izquierda Unida no han trabajado nunca fuera de la política. Son gente que cuando tenían 18 años tenían ya un cargo político y ahora han entrado en la Junta y no conocen a la calle, no conocen a la gente. No es la política que estamos buscando, no es la política que estamos buscando. Por tanto, fíjense ustedes, para terminar de verdad, todo esto que les he contado, si se dan cuenta, forma parte de que hemos interiorizado los argumentos que benefician al enemigo. Repito, todo esto que les he dicho de sentirnos fragmentos, mercantilizados, con miedo, todo eso beneficia al enemigo, todo eso nos paraliza. Hemos interiorizado que no hay alternativa. Cuando viene Krugman o Stiglitz y nos dicen que no hay evidencia, ni teórica ni empírica, de ninguno de los elementos de los neoliberales en la economía, que es mentira que tú bajes los impuestos a los ricos y generes mayor inversión, que es mentira que tú abras las fronteras y aumenten tus exportaciones, que es mentira que bajes los salarios a los trabajadores y aumente el empleo. Todo era una jodida mentira, pero lo interiorizamos en los economistas, que son los nuevos brujos, y no hay alternativa. Lo hemos metido en nuestras cabezas. Hemos interiorizado igualmente que si cambiamos las cosas las empeoramos. Y durante 30 años nos han contado que no podíamos tocar la Constitución, porque si tocábamos la Constitución la empeorábamos. Y cuando ellos han querido, de repente con agosticidad y alevosía, cambian la Constitución y se cagan en el artículo 135 y dan prioridad al pago de la deuda por encima del gasto social. Y ellos lo han hecho sin ningún tipo de problema. Y nosotros como pendejos, diciendo, no toques la Constitución, que la empeoras. Vamos, ya les digo, nosotros interiorizando que no podemos hacer nada. En el libro cuento algo que muchos de ustedes conocerán. Harlow, un psicólogo norteamericano, hizo el siguiente experimento. Una jaula grande, hay una escalera y arriba de la escalera un manojo de plátanos. Y hay unas mangueras. Sueltan a 5 macacos. Los macacos ven la escalera, suben a coger los plátanos y cuando suben les cae una lluvia de agua helada, con un chalet. Suben otra vez, otra lluvia de agua helada. A la tercera vez, cuando alguno quiere subir, los demás le agarran y le dan una paliza. Porque saben que si alguien sube, lo mojan con lluvia helada. Bueno, sacan uno de los macacos. Entra uno nuevo, el nuevo ve la escalera, los plátanos, sube y los demás le agarran y le dan una paliza. El otro no entiende nada, pero sabe que si sube por la escalera le van a dar una paliza. Sacan otro macaco, entra uno nuevo. El nuevo que entra, ve la escalera, sube, los demás le agarran, le dan una paliza, incluido al que le han dado una paliza que no sabe por qué, pero colabora en la paliza al nuevo. En el experimento, sacan a los 5 macacos, los han sustituido por 5 nuevos que nunca han sido mojados, pero cada vez que entra alguno, le dan una paliza. Yo me imagino siempre que entra un macaco, sube, le dan una paliza, mira a los demás, y alguno de los macacos, no me pregunten por qué, pero yo siempre me los imagino de UPyD. Y entonces, uno de los macacos le dice al que le anda la paliza, dice, ¿a qué hemos hecho así siempre las cosas? ¿A qué hemos hecho siempre las cosas así? No vengas tú con novedades. Aquí no vengas tú con cambios. Aquí somos así. Y siempre hemos sido así. Fíjese que la única solución pasa porque alguno de los macacos diga, ¿pero sois imbéciles o qué? ¿No os dais cuenta de que nos están engañando? De que nos están haciendo que hagamos cosas sin saber por qué. Y las estamos interiorizando. Por tanto, fíjense ustedes qué buena tarea la obligación de desaprender precisamente esas cosas que nos atan. Yo siempre he dicho que el 15M, su sabiduría era su ignorancia. El 15M a mí siempre me recordó una pintada que vi en Buenos Aires, que decía, no sabía que era imposible, fue y lo hizo. Chávez no sabía que era imposible hacer la revolución sin la clase obrera. Y como no lo sabía, fue y la hizo con lo que tenía. Como no sabía que las revoluciones se hacen con el proletariado, lo hizo con el pobretariado. Y le salió. Si hubiera sabido Chávez que las revoluciones se hacen con el proletariado, no la hubiera hecho. Fíjese que una de las tareas importantes es desaprender todo aquello que nos frena. Ah, pero cuidado. Todo esto que les he contado, todo lo que les he contado,
vale para cualquier país capitalista del mundo. Pero en España todo eso se agrava. Todo se agrava. Y este es el libro de la transición contada a nuestros padres. ¿Por qué? Se lo resumo porque ya quiero escucharles a ustedes y no quiero hablar más. Bueno, sí quiero hablar más, pero tengo la sensación de que les estoy aburriendo. Miren, yo solo aprendí en Alemania. Yo estudié en Alemania. Si me ven ustedes así medio raro es por Alemania. No por ningún otro tipo de razón. Yo cuando fui a Alemania, para mí fue un choque muy fuerte de muchas cosas. Yo recuerdo llegar a Alemania y que en el metro no te cobraban. Decían, ah, qué vivo soy que me voy a colar. Hasta que me di cuenta qué desgraciado soy. Que vengo de una sociedad de mierda, donde creen que colarme en el metro es de vivos, cuando lo que es de subdesarrollados. Y hasta que entendí que una sociedad donde no hace falta que esté un tipo cobrándote, sino que tú te sacas el billete, es una sociedad que ha interiorizado que el metro es de todos, y que lo cuidamos entre todos, o eso no va a funcionar. Y que el pícaro, el vivo, es un sinvergüenza, no un tipo listo, vivo, que tenemos que emular. ¿Cómo desprecio esa frase de ese tipo es un monstruo? Que se dice tanto. El otro día estuve con un ser ectoplásmico en un debate con Javier Granados, senador del PP, el que hizo la comisión del Tamayazo. Joder, es poco. O sea, desde que apareció el tipo, yo me digo que yo llevo esta pulsera que me regalaron de México, el tipo lleva pulseras hasta aquí. Y de fosforescentes. Y yo lo cuento en todos los sitios a lo que voy. Lo primero que me llamó la atención era lo moreno que estaba. Porque era un moreno raro. Tardé mucho tiempo en entender ese moreno. Hasta que al final me acordé del cochinillo asado. Ese color caramelo de la piel. Pues, este tipo que hace en noviembre con ese color, ¿no? No sé. Bueno. El tipo, yo antes de ir al debate, entré en internet a ver quién era y ver su currículum. Y al tipo le dije, mire, es que he leído su biografía y parece que estaba leyendo un capítulo del Padrino. No crean que el tipo se enfadó. ¡Ah, cómo sois los rojos! ¿Qué cosa decís? Miren la impunidad. El tipo de decir, sí, tú dime eso que yo estoy forrado, ¿no? Y tú eres un pobre diablo que vas en moto. Claro, claro. Entonces, lo curioso era lo que ocurría en los intermedios. En el libro cuento que cuando volví a Alemania tuve que dar clase en muchas universidades. Me pagaban 20.000 pesetas en cada una. Y yo tenía un Vespino, pues no tenía ni carnet. Mi vida ha sido muy triste. Y recuerdo que daba clase en una universidad muy rica, del norte de Madrid. Y un día estoy en el semáforo, y en el libro lo cuento de manera diferente, porque no puedo contarlo como fue. Pero aquí, como estamos ya en familia, lo cuento. Estoy en un semáforo y saca un alumno la cabeza y dice, profe, una sola rueda de mi coche vale más que toda su moto. Y yo pensé, vas a probar tú. Vas a probar en 2020. Listo. Lo pensé, no se lo dije. Bueno, en el intermedio, este tipo, Javier Granados, resulta que le hace una entrevista el Cintora en 4 a otro ser ectoplásmico, al Pujalte, Martínez Pujalte. Buena pieza. Pero pieza. Entonces le pregunta, dice, por el SMS a Bárcenas de Rajoy, tal era, no sé qué, era alguna cosa de estas. Y empieza el Pujalte. Bueno. Y yo, pero no me está contestando. Sí. No me ha contestado. ¿Qué quiere que le diga? Pues que me diga algo. Pues ya se lo estoy diciendo, pero que no me ha dicho nada. Bueno, eso es su punto de vista. El mío no es. Entonces, el presentador se queda como diciendo, ¿y este? Y en el intermedio va el sinvergüenza del Granados, el responsable, ya digo, de la comisión del Tamayazo, que por supuesto quedó en nada, que de ahí viene Esperanza Aguirre. Que un día faltaron 2 diputados del PSOE y de ahí nace Esperanza Aguirre. Y entonces, en el intermedio dice el Javier Granados, este tipo es un monstruo. Yo pensaba, no, este tipo es un gilipollas, el Pujalte. O sea, ha hecho el ridículo y el otro dice, es un monstruo, es que hace lo que le da la gana, ¿no? Entonces, claro, esa lectura, ¿no?, de esos seres que pueden permitirse cualquier tipo de falta de respeto es de este país. Donde la gente dice, ese es el puto amo, ¿no? Y con ese lenguaje también machista y demás. Bueno, les decía que yo en Alemania entendí que me habían robado cosas. Que cuando yo era un tipo que llega a Berlín y se cuela en el metro, mi país me ha engañado. Mi país me ha engañado, ¿no? Entonces, fíjense
yo no hice nada más que preguntarme, los 4 años que estuve en Alemania, yo me preguntaba y me preguntaba por qué España era diferente. Yo le daba vueltas y vueltas. Recuerdo un día, fíjense, lo cuento siempre, que tuve un ataque de hispanidad y necesitaba escuchar música española. Y necesitaba escuchar a Carlos Cano. No me pregunten por qué, no lo sé. Pero yo quería escuchar a Carlos Cano. Y resulta que me voy al centro comercial más grande, seguramente de Europa, de música, pregunto la música española y me dicen, segundo piso, sección de música étnica. Y yo dije, nazis cabrones. Música étnica. Yo ahí entendí que cuando te interpretan desde fuera, te etiquetan y te subordinan. Aquello que decía Eduardo Galeano, en tanto en cuanto a los leones no tengan sus propios historiadores, la historia de las cacerías la seguirán escribiendo los cazadores. Qué importante que tengamos nuestra propia reflexión, que no nos expliquen desde fuera, que nos expliquemos a nosotros mismos. Y yo seguía dándole vueltas y decía, coño, es que Italia Italia es terrible también. Es que Italia tiene a Berlusconi, y yo seguía dándole vueltas, somos iguales, no somos iguales. Entendí que en Italia tenemos 2 cosas iguales en España y ellos. Tenemos a la mafia allí es la mafia y aquí es la oligarquía y caciquismo. Aquí es esas estructuras territoriales mafiosas. Ellos tienen al Vaticano y nosotros tenemos a Ronco, Valera y compañía. Claro, y dije, pues eso es lo que nos parecemos. Pero fíjense, la conclusión es que al final, después de muchos años, entendí por qué éramos diferentes. Y entendí que la diferencia no era lo que decía Fraga, que éramos diferentes porque éramos exóticos, porque esa era la etiqueta que nos ponían los alemanes. Somos exóticos, vienen aquí, toman sangría para comer, y vino malo, ¿no? Y tienen las procesiones, y les parece exótico, y vienen aquí. Y dije, no somos diferentes por eso. Y tampoco somos, como luego vino a decir el PSOE, que éramos iguales. Con esa exultante versión de Zapatero y compañía, que todo era estupendo, ¿no? Incluso antes, ¿no? Con el último González. Al final entendí, fíjense, que somos diferentes. Porque lo mejor de Europa nos lo habían robado. Si ustedes miran la Constitución francesa del 46, si ustedes miran la Constitución italiana del 48, si ustedes miran la Grundgesetz, la Ley Fundamental de Bonn del 49, lo mejor, lo que nos ha hecho ser orgullosos a los europeos, era lo que había colocado en esas constituciones el antifascismo. El Consejo Nacional de la Resistencia en Francia, donde estaba Stefan Hessel, colocó los derechos políticos, los derechos sociales, los derechos civiles, la participación, la subordinación de la riqueza al interés general. Todo eso son artículos que pusieron los antifascistas. Ibas a cualquier lugar de Europa y te encontrabas una placa defendiendo a las brigadas internacionales. Veías en Francia que celebraban a la resistencia. Y resulta que en nuestro país hacemos en la Complutense un monumento a las brigadas internacionales y al día siguiente está mancillado. Antes de ayer el Rafael Hernando del PP dijo, es que los de las víctimas del franquismo solamente aparecen cuando hay subvenciones, dijo el sinvergüenza. Resulta que en Bruselas queremos hacer una exposición de víctimas del franquismo y nos dice que no. ¿Se imaginan ustedes que dijeran que no a la exhumación de 10 asesinados judíos por los nazis? Y de repente queremos hacer nosotros una exposición y nos dicen que no. ¿Cuál es el problema? El problema es que lo mejor de Europa, que era el antifascismo, aquí nos fue negado. Aquí el antifascismo parece una tribu urbana. Aquí el antifascismo lo hemos dejado a tribus urbanas. Y resulta que el antifascismo es el corazón de la construcción democrática de Europa. Y dices, ¿y dónde coño me robaron esto? En la jodida transición. En la jodida transición. Donde de repente, para que estuvieran aquí los reyes, estuvieran los mismos jueces, y los mismos policías, y los mismos catedráticos de universidad, y las mismas familias de los banqueros, para que todo eso ocurriera, tuvimos que ocultar lo mejor de nuestro pasado. Y en esa mentira, que este país se acostó franquista y se levantó demócrata, en este país que todavía le huelen los pies a franquismo, resulta que tuvimos que ocultar la izquierda toda esa memoria. Y fue el Partido Socialista el que fue dejando que se murieran nuestros abuelos sin darles las gracias por haberse jugado todo. Y resulta que la expresión garzonadas, y mira que Garzón es un tipo problemático, pero cuando defendió lo de las fosas había que estar con él. ¿Y quién habló de garzonadas? La vicepresidenta del gobierno del Partido Socialista. Y resulta que el
En 2004, el ministro de Defensa del Partido Socialista hizo el día de la hispanidad, el día de la raza, el día de España, que celebramos un genocidio. ¿Qué país que celebra un genocidio como su día? Resulta que invita a desfilar por la Castellana de Madrid a un tipo de la División Azul y a un tipo que había estado en la Resistencia, como si fueran iguales. Y el Partido Comunista, que tiene que, ya lo hizo con Julio, una revisión del papel en la transición, pero hay gente que todavía no lo sigue entendiendo, porque cuando el camarada al que yo he querido tanto, como Marcelino Camacho, cuando dice en la tribuna del Congreso de los Diputados que con la ley de amnistía quedaban enterrados todos nuestros muertos, no era verdad, porque nuestros muertos siguen allá afuera, en zanjas, en fosas comunes, debajo de un olivo, 120.000 asesinados por defender la democracia. Y cuando el 15M estalla, resulta que se cuelgan banderas republicanas y dice gente, quitad esa bandera porque nos divide. Y era verdad, nos dividía. Y es curioso que no nos dividía Stefan Hessel, un francés de la Resistencia, y en cambio nos dividía la bandera que llevaban los tipos que entraron en el año 44, el primer tanque que entra a liberar París era el tanque Guadalajara, con republicanos españoles. Y resulta que celebramos a Stefan Hessel y no podemos celebrar nuestra memoria. Una de las tareas, por tanto, es revisar qué demonios ocurrió en esa transición, donde por la ley de amnistía salieron 70 personas. Salieron 70 personas. Y les regalamos que ahora nos digan que investigar los crímenes de esos canallas es un delito porque sancionamos el fin con la ley de amnistía. Y resulta, ya les digo, que tenemos que tragar con un rey, y con los banqueros, y con los policías, y con los universitarios, los catedráticos. Y de repente no vemos que podamos explicarnos. No podemos explicarnos por qué nuestra democracia es tan débil si la transición fue tan maravillosa. Y aquí termino con esto. Fíjense, la generación de nuestros mayores, sobre todo la que estuvo en el Partido Comunista, dio casi todo por traer la democracia a este país. Pagaron con cárcel, pagaron con torturas, pagaron con todo tipo de humillaciones. ¿Y saben dónde está la diferencia? No está en ese esfuerzo que hicieron, que les estamos profundamente agradecidos, y yo les dedico este libro a ellas y a ellos. El problema que tengo es con el relato de la transición. Porque si me dicen que la transición fue maravillosa, no puedo explicar por qué mi democracia está en basura. Necesito hacer...